Bien chicos, pues vamos a continuar explicando los temas que tenemos que estar viendo en la escuela y en historia nos toca este que es la Edad Media. Como se los dejé en una tarea previa, que aquí se las muestro como ya están revisadas algunas, bueno, en su totalidad estas, y ya lo entregaron, bueno, son 1000 años de historia aproximadamente que van desde lo que es el siglo V hasta el siglo XV. Y les dejé que me buscaran ahí en dónde comienza esta Edad Media. Y bueno, en sus tareas aparece lo siguiente. La Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Oriente. Y bueno, también les dejé en sus tareas que investigaran cómo se dio esta caída. Y pues es de lo que vamos a hablar. ¿Cómo surge esto? Bien, el Imperio Romano era muy grande y por lo tanto se dieron cuenta que era muy difícil de protegerlo de los constantes ataques de pueblos bárbaros. Eran pueblos europeos, pueblos asiáticos que constantemente estaban atacando el Imperio Romano, llamados bárbaros, pues por sus costumbres y porque tenían una fortaleza física mucho mayor a las de los romanos. Entonces, a un César, un emperador romano llamado Diocleciano, se le ocurre que para defender mejor al imperio haya que dividirlo en dos. El Imperio Romano de Occidente, cuya capital fue Bizancio, o también llamada Constantinopla, y el Imperio Romano de Oriente, que se queda con la capital en Roma. Se divide el imperio y después de un determinado tiempo el Imperio de Occidente resiste, pero los ataques se empiezan a concentrar en el Imperio Romano de Oriente hasta que Roma cae, y cuando este imperio cae es cuando da inicio esta época de la historia que nosotros vamos a revisar. Aquí surge, pero ¿qué es lo que pasa después o por qué se le llama Edad Media? Es lo que vamos a ver. Recuerda que esto pues debe de estar en tu libreta para que regresando a las clases pues lo pueda ver ahí. Bueno, después de que cae el Imperio Romano de Oriente, pues ese territorio era muy peleado y había muchos pueblos que lo querían. A esta época de hecho también se le llama feudalismo porque la tierra o el territorio se dividía en feudos. Un feudo es una extensión de territorio enorme. ¿Y qué es lo que pasó con ese imperio? Bueno, el imperio romano, que fue peleado por muchos pueblos bárbaros, poco a poco se fue conformando en reinos, que es lo que le da o lo que determina la sociedad en la Edad Media. Pues estos reinos, como ya lo sabemos, tenían su máxima autoridad en el rey, que era pues la autoridad máxima de ese lugar, y tenía su castillo. Y ese rey le compartía parte del territorio, es decir, le compartía un feudo a sus aliados, generalmente eran aliados militares, y ese aliado tenía una pequeña porción del territorio. Y dentro de esa porción tenía su casa, una casa grande, tenía también un ejército que iba a defender ese territorio, y aparte a las afueras, cercano igual al territorio que le había regalado el rey, tenía un terreno para la siembra y tenía también un terreno donde tenía animales que podía utilizar para su consumo. Ahora, el rey, cuando lo solicitaba, pues declaraba la guerra a otros territorios. Y bueno, ¿qué era lo que tenía que hacer entonces? El rey se iba a la guerra y solicitaba la ayuda al señor feudal. El señor feudal, como ya había recibido previamente un feudo, un territorio del rey, pues llevaba su ejército a combatir junto con el rey, y de esa forma se establecían esas alianzas. El rey lo protegía a él, cuando el rey lo solicitaba, el señor feudal mandaba a su ejército y aparte le daba un porcentaje de lo que él producía como una forma de impuesto. Le daba parte de lo que sembraba y le daba parte de los animales que criaba. Aparte de que surgen personajes como la iglesia, que se volvió muy importante en esta época, surge también, bueno, ya estaba desde antes, pero también se vuelve muy importante la esclavitud, el ser guerrero también, y bueno, todo esto es un cambio que se da en esta época de la historia, en la Edad Media. Como tu tarea te voy a dejar lo siguiente. Hay una página en tu libro de historia en donde se menciona cómo era la sociedad de la Edad Media. Tú me vas a leer y me vas a escribir cuáles eran las funciones de cada miembro de la sociedad en aquella época. Del rey, el señor feudal, la iglesia, los esclavos, los guerreros
y después yo te voy a subir otro video con una nueva explicación. Gracias.